Quería aclarar algunas dudas antes de empezar con este nuevo tema que voy a explicar. Es que yo les he pedido que realicen el resumen del primer capítulo, que es introductorio. Eso ya después lo vamos a retomar con las actividades que había dicho. Yo voy a hacer un video realizando un resumen, el mismo resumen que han realizado ustedes, para poder explicarles cómo se arma bien un poquito un resumen de aquí en adelante y lo tengan como técnica de estudio. Ya sobre este tema había mostrado algunas experiencias, espero que lo hayan podido hacer, para poder empezar a hacer un poco de práctica. Si no tenían un globo, se podía reemplazar con un guante de látex, de estos guantes descartables que se están utilizando ahora por el tema del coronavirus. También podían utilizar un paño o el mismo pelo para poder fregarlo, por ejemplo en el caso de que tuvieran que hacer el del agua. Hay que frotar un ratito largo, no es tan fácil que tomen cargas eléctricas, pero bueno, era una buena experiencia para que realizaran. El objetivo de los temas dados sobre la ley de Coulomb, que es un tema previo a lo que se vio en el resumen que ustedes han hecho, es que pudieran hacer la experiencia, tratar de comprenderlo, tratar de interpretarlo y bueno, y ahora vamos a ver un poco más de formalidad, una explicación un poco más técnica y empezar con algunos ejemplos de ejercicio. He preparado un pequeño PowerPoint aquí que vamos a utilizar como base para poder explicarle lo que viene a continuación. Bien, habíamos visto que existían las cargas eléctricas, que es una propiedad de la materia. La materia puede tener cargas eléctricas positivas, puede tener cargas eléctricas negativas o puede no tener. La menor porción que habíamos visto que podía tener carga eléctrica era el electrón, protón o neutrones, y yo no le puedo alterar esa carga eléctrica a los electrones, protones, sobre todo. Y bueno, por lo tanto yo para poder pasar materia o hacer que interactúen las cargas eléctricas lo hago a través de la materia. Yo puedo pasar electrones o quitar electrones de algún lado para de esta forma poder llevar cargas negativas para un lado y para el otro. Las cargas positivas también se deben a cargas eléctricas que va a adquirir la materia. En cuanto a los materiales que se frotan unos con otros, había dicho que hay una lista. Dentro de esa lista, si yo ciertos materiales los froto con los que están arriba, adquieren cargas positivas, y si los froto con los que están abajo, adquieren cargas negativas. También hay algunas técnicas científicas para poder aislar cargas eléctricas dentro de un determinado material, exclusivamente cargas positivas o cargas negativas. Bien. Acá hay dos ejemplos. El concepto es que cuando tengo dos cargas de igual signo, en este caso dos positivas, también podrían llegar a ser dos negativas. Van a haber fuerzas de repulsión. Fíjense que hay dos fuerzas. Estas dos fuerzas son exactamente iguales en intensidad. O sea que si esta, por ejemplo, se repele con una fuerza de 10 newton, esta también va a ser de 10 newton. Estamos hablando de dos cargas eléctricas que pueden moverse libremente en el espacio. A esta acción se le llama repulsión. Estas son dos fuerzas que van a tender a que el elemento se pueda separar. Esto es una foto, es un instante de tiempo determinado. Porque si yo lo dejo, la secuencia que siga, estas dos cargas se van a ir separando, esta para acá y esta hacia acá, y la fuerza va a ir disminuyendo. Ya vamos a ver que la fuerza varía en forma inversamente proporcional a la distancia, a esta distancia R. Por lo tanto, a medida que se van separando, en algún momento van a dejar de empujarse porque la fuerza va a haber caído demasiado. Ahora, si yo tengo en este caso dos cargas eléctricas de signo opuesto, Q1 y Q2 estamos hablando, va a haber una fuerza de atracción.
tanto fuerza 1 como fuerza 2 también van a ser iguales, de igual intensidad, pero ahora van a ir al encuentro en vez de alejarse como en el caso anterior. Esto también es una foto que se ha sacado. Si yo dejo que estas partículas se puedan mover libremente, va a llegar un momento que se van a juntar. Si se llegan a juntar las cargas eléctricas, si fueran dos esferas, dos materiales, las cargas eléctricas se van a neutralizar y las fuerzas van a desaparecer. O sea, voy a tener un momento de fuerza máximo, un instante antes de que se toquen de colisión, y una vez que colisionan, como habían visto en el video anterior, las cargas tratan de equilibrarse. Bien, esta fórmula esta fuerza se puede calcular a través de la siguiente fórmula, donde la KE es la constante de Coulomb. Fíjense que estas dos barritas me indican que estamos hablando en valor absoluto. Quiere decir que hay que sacarle al producto hay que sacarle el signo. Si tengo un producto Q1, en el caso de que Q1 es positivo y Q2 es negativo, como se indica acá, daría un valor negativo. En realidad lo vamos a utilizar sin ese signo negativo. Directamente siempre vamos a tomar lo que sí del gráfico. Nosotros, ¿por qué? Porque en el gráfico ya se está aplicando si la fuerza va a ir hacia adentro o hacia afuera. El signo en una fuerza eléctrica me indica el sentido. Si yo tengo que es positiva, va en un cierto sentido, por ejemplo acá podría tomar un positivo, y si es en sentido opuesto va negativo. Pero en este caso ya el gráfico aclara la fuerza, si es de atracción o repulsión, por ende no necesitaríamos tener en cuenta el signo en el caso de la fuerza. Estas dos barritas me indican que estamos hablando del módulo. El módulo de la fuerza 1 es igual al módulo de la fuerza 2. Bueno, acá hay una definición, todo esto que estamos hablando, allá hay una definición un poco más técnica, que dice que dos cargas eléctricas, Q1 y Q2, ubicadas a una distancia R una de otra, se atraen o repelen según tengas cargas eléctricas de diferente signo o de igual signo respectivamente, con una fuerza eléctrica que es directamente proporcional al producto de las cargas Q1 y Q2 e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, es decir, R al cuadrado. Eso lo hemos visto en esta formulita, el producto de estas dos cargas eléctricas, y acá tengo inversamente proporcional al cuadrado a R al cuadrado. Que esté diciendo que es inversamente proporcional quiere decir que está acá abajo. Esto es una fracción, lo tengo en el denominador, quiere decir que va a ir dividiendo. Por ende, si R aumenta, la fuerza va a disminuir. Quiere decir que contra más lejos estén las cargas unas de otras, menor interacción va a haber. Esto lo pueden haber visto en el agua, que yo la voy acercando al globito hasta el agua y no pasa nada, hasta que de repente cuando llega a una distancia empieza a hacer una interacción bastante intensa. Bien, acá supongamos que tuviéramos cargas eléctricas. Una vez que yo he cargado los objetos, las cargas eléctricas están fijas, son constantes, salvo que yo altere a través de frotado, de descarga del material, las cargas eléctricas que tienen en el interior. Suponiendo que la constante de Coulomb es una constante, que ya vamos a ver su valor, que las cargas eléctricas son constantes, quiero ver cómo dos cuerpos van a interaccionar en función de la distancia. Para este lado del eje la distancia aumenta, quiere decir que si yo me voy por acá, fíjense, vengo acercando los dos objetos, esto es una fuerza muy chiquita. Acá tengo la fuerza, quiere decir que para esta distancia tengo esta fuerza de atracción. Supongamos que sean dos cargas de signo opuesto, se atraerían, por lo tanto yo para esta distancia me da esta fuerza de atracción. A medida que las empiezo a acercar, contra más cerca, fíjense, recuerden que si me muevo hacia allá, estoy acercándolas,
tiendo a distancia igual a 0, a medida que me voy acercando, la fuerza se hace mucho más intensa. ¿Por qué? Porque es inversamente proporcional. Contra más chica la distancia, es más grande la fuerza, mayor interacción va a haber entre las cargas. Fíjense que acá pero aumenta muchísimo con la distancia. A medida que yo disminuyo apenas la distancia, me aumenta un montón la fuerza. Fíjense cuánto disminuí acá la distancia y cuánto me aumentó la fuerza. Fue de este valor hasta este valor. Porque está la distancia elevado al cuadrado. Ese es el efecto del cuadrado de la distancia. Por ende, es por eso que yo cuando vengo aproximando un objeto al otro, no pasa nada. Y si ven videos en YouTube, hay inclusive hasta con una lata de Coca-Cola, algún ejemplo. Cuando yo lo aproximo, de repente empieza a actuar. Bien, cuando hablamos de la constante, acá esto es una imagen que yo bajé. Esto es Newton, está mal escrito, es NT, eso ya se los voy a aclarar, es NT, Newton por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Bien, entonces tengo que la constante, esta acá que se utiliza para calcular la fuerza eléctrica, es 9 por 10 a la 9, notación científica, Newton por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Esto lo van a utilizar para hacer el trabajo práctico que les voy a enviar. Para hacer los ejercicios van a utilizar el valor de esta constante de Coulomb. Coulomb es un científico que investigó sobre este tema y es por ello que la unidad de carga eléctrica lleva su nombre. Bien. Una cosita, no confundir, lo que estamos hablando de cargas eléctricas, fuerzas por cargas eléctricas. No confundirlas con la fuerza de un imán, que es una fuerza magnética. Las fuerzas magnéticas son mucho más intensas y la interacción es mucho más notoria. Entonces lo que hemos estado hablando hasta acá son fuerzas eléctricas y son la base de todo lo que vamos a ver en electricidad. Por lo tanto, bueno, espero que hayan entendido todo lo que he tratado de explicarlo y este tema lo vamos a utilizar para hacer el trabajo práctico número 2. El trabajo práctico número 2 que se los voy a estar enviando es sobre la ley de Coulomb. Bueno, después a partir de allí, para poder resolverlo, vamos a utilizar la formulita que figura ahí o ahí, esta formulita que aparece aquí, y bueno, donde según lo que se les pida va a haber que despejar, pero simplemente trabajamos toda esta formulita. Bueno, nos estamos viendo, ya después les voy a subir más material. Y cualquier consulta que tengan, por favor, cosas que no entiendan, las consultas en el horario habitual de clase. Yo estoy conectado a la computadora, todo lo que pregunten en Classroom automáticamente yo lo estoy viendo, así que sobre la misma contesto. O puedo sugerir alguna página, yo me fijo en mi máquina, alguna página donde salga el tema explicado, algún link, y mandarles un link adecuado para que lo puedan ver y seguir al tema. Bueno, muchísimas gracias, nos estamos viendo. Chao.